en la Biblia hay una historia, hay una parábola, que es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Siempre se habla de la parábola del hijo pródigo, y a mí yo siempre llegué a pensar que le faltó al título la parábola del hijo pródigo y del padre que esperaba. Así debería llamarse, porque la historia no es solo la del hijo, sino la historia de un padre, ¿sí? Y saben que hay historias en la Biblia, hay más de una, que no hablan de milagros espectaculares, sino hablan de decisiones trascendentales. Algunas hablan de milagros, pero hay historias que hablan más bien de decisiones más que de milagros. Hay historias que no comienzan con un pecado muy evidente, sino simplemente con un sentimiento de inconformidad. No estoy conforme, no estoy contento con lo que tengo, ¿sí? La historia del hijo pródigo no es la historia de un muchacho que tenía grandes pecados y que era muy malo. No, no. La historia del hijo pródigo nos cuenta la historia de un muchacho que simplemente se cansó de estar donde estaba y que pensó que yéndose de la casa de su padre podría encontrar una vida mejor. Y un día decide irse. La parábola del hijo pródigo nos muestra cómo es el corazón del ser humano cuando se siente libre y decide irse, y también nos muestra cómo es el corazón del padre, o cómo actúa el corazón del padre cuando este ser humano decide regresar. Y esa es toda la parábola del hijo pródigo. Es el resumen más o menos, después no, todavía no. Vamos a ver. Hoy hay muchos matices sobre la historia del hijo pródigo, sobre la parábola del hijo pródigo, pero yo quisiera que busquemos en nuestras Biblias, ¿sí? Vamos a irnos a Lucas, capítulo 15, ahí nos quedaremos y después empezaremos a leer. El título es la parábola del hijo pródigo, ya les dije. Y la historia, ¿sí? Yo la he dividido en 4 partes. Una, un hijo que pidió lo que creía merecer. El otro es el momento que piensa en su casa. El otro es el padre. Y por último hay un cuarto momento que es el amor del padre. La historia comienza dentro de una casa, dentro de un hogar donde no había problemas. Todo estaba bien. En la historia del hijo pródigo no dice que era un hogar conflictivo. No menciona a la mamá, ¿sí? Menciona al padre y que tenía 2 hijos. Y todo iba bien, tenían trabajo, tenían buena posición económica, no les faltaba nada, todo estaba aparentemente bien, no habían conflictos, luchas, ni nada. Y en ese ambiente aparentemente perfecto, uno de los hijos, pues decide tomar una decisión. Y se acerca a su padre y le hace una petición. Lucas capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos, si dice no, el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, le pregunta. O le dice, quiero hacer esto. Y miren aquí importante, ¿no? El relato no dice que Dios, que el padre, se negó. No dice que le dijo no. Yo me imagino que el padre le dijo, ¿para qué quieres la herencia? ¿Te falta algo aquí? ¿Necesitas algo? Te lo puedo comprar. No, quiero la parte que me corresponde y quiero marcharme de aquí. Lo que más me llama la atención es que, uno, el padre no le dice que no. ¿Sí? El padre accede a la petición, aún sabiendo que la decisión que el hijo tomaba no era la mejor para él. Y aquí empezamos a ver un vislumbre de lo que es el corazón de Dios. Dios no te obliga. El amor de Dios no obliga. Dios quiere que lo amemos espontáneamente, libremente. Y nos deja tomar a veces decisiones, aun cuando sabe que no es lo mejor para nosotros.
Ay, ¿por qué Dios? Yo he escuchado decir a personas así, ay, ¿por qué Dios me permitió tomar esta decisión? ¿Cómo? ¿Por qué me permitió tomar esta decisión? Dios nos da libertad. ¿No pasó en el cielo igual? Así, igual que en el cielo, que todo marchaba perfecto y un día uno de los hijos, Lucifer, decide decirle a Dios, mira, yo me voy a rebelar. Aquí también en una casa aparentemente buena, el hijo decide irse, decide marcharse. Dame la parte, pero no de irse, no, dame la parte de bienes que me corresponde, quiero salir bien protegido. Y decide marcharse. Y el padre lo deja irse. Esto no creo que sea cristiano, pero lo escuché, lo leí en un libro o lo escuché en alguna película. Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, será tuyo para siempre. Y si no vuelve, es que no era para ti. Es muy romántico, no sé si es romántico, pero es lindo. Con Dios funciona así. Te dejo ir. No hay ningún problema. Créeme, no es lo mejor para ti. Te va a ir mal. Pero tengo que dejarte irte porque no me queda otra. El hijo no pidió consejo a su hermano, no le pidió consejo al padre, no dijo, mira, ¿a dónde me voy? Que no sé cuánto. ¿Sí? Simplemente pidió lo suyo. ¿Por qué? Él quería independencia. Quería vivir la vida sin ataduras, experimentarlo todo, porque eso se trata la vida. ¿No es así lo que se vende hoy en el mundo? Ve, disfruta. ¿Por qué tantas restricciones? Deja de ser un reprimido. La vida es muy corta como para que te quedes limitándote con ciertas cosas. Ve, sal, vuela, sé libre. Encuentra lo que tienes dentro de ti. Así nos dicen los mensajes que se dan hoy en día. Pues dentro de la iglesia pasa lo mismo. El mundo le prometía placer, el mundo le prometía diversión, irse. Y dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Saben que por eso se llama el hijo pródigo? ¿Sí? ¿Qué es pródigo? Hombre, porque la parábola, ¿todos saben lo que es la parábola del hijo pródigo? Sí. ¿Y por qué se llama pródigo? ¿Qué significa pródigo? Ah, no sé, el pastor lo predica siempre y dice el hijo pródigo. ¿Y qué es pródigo? ¿Qué es pródigo? Entonces no era el hijo pródigo. Mire, yo he escuchado decir hasta un pastor en un retiro nuestro, que fuimos todos aquí, que está mal dicho la parábola del hijo pródigo, porque en realidad debería ser la parábola del padre pródigo, porque fue el padre el que dio. ¿Y quién dice que pródigo es dar? Es una acepción. Pero si buscan en el diccionario, pródigo, se dice aquella persona que malgasta sus bienes, que gasta desmedidamente y no hace un buen uso de lo que tiene. Eso es pródigo. No es pródigo, nosotros lo confundimos con prodigar. Se prodigó en atenciones, me dio atenciones. Pero si ustedes buscan pródigo, pum, RAE, la Academia de la Lengua Española, o en cualquier diccionario dice, dícese de la persona que malgasta sus bienes, ¿sí? Sin sentido y los gasta. Entonces, y ahí el hijo pródigo, ¿sí? Se va a una provincia apartada. Me voy donde no me conozcan. Me voy a una provincia donde nadie sepa que soy cristiano, donde nadie sepa quién soy, y ahí puedo hacer lo que quiera. Ahí me desbando y vivo mi vida sin ataduras, libre de cualquier jaula, libre de cualquier mirada y de críticas. Ahí yo podré hacer lo que me da la gana, porque eso me va a traer felicidad. Eso es lo que piensan muchos, y muchos de nuestros jóvenes, y muchos nosotros adultos también. Pensamos que la iglesia nos ata. ¿Qué tanto estás en esa iglesia? ¿Qué tanto estás ahí? Si te corta, te limita. Tenés que triunfar, salir. ¿Cuántas personas vienen aquí a nuestra iglesia? Muchos vienen y vienen, asisten, están aquí y no tienen trabajo. Y oran a Dios y le piden y están con el Señor y muy fieles. ¿Cómo consiguen trabajo? No vinieron más. No vinieron más. ¿Y qué fue de la hermanita tal? ¿Qué fue del hermanito tal? ¿Qué fue del tal? Y esto pasa normalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa?
que el corazón nuestro, cuando tiene riquezas, tiene recursos, pues se siente libre. Se siente libre y decide explorar el mundo. Dice que el hijo se fue y empezó a gastar su vida. Vida sin responsabilidades. Qué lindo, ¿no? Vida sin responsabilidades. Hago y dependo solo de mí. No dependo de nadie más. Hago mi vida. Y ya saben, hermanos, mientras duró el dinero, duró el placer. Mientras hubo recursos, hubo amigos, hubo fiestas, hubo buen vivir. Pero ya saben cómo es cuando el enemigo te saca, te promete, te da cosas y después te suelta. Pero llegó un momento, ¿sí? Es que se acabó el dinero. Y cuando se acabó el dinero, ¿qué dice que pasó? Se acabó todo, ¿sí? El texto es claro. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre. Versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. ¿Por qué no vino el hambre en la provincia cuando él recién llegó, que tenía dinero? Porque quizás ahí él hubiera dicho, opa, aquí la cosa va a ir mal, mejor aguanto. No, cuando hubo malgastado todo su dinero, vino un gran hambre. ¿No les suena esto? A muchos casos de personas, cristianos, o personas que se van y claro, mientras dura todo, mientras dura el dinero, mientras duran los recursos que tienen, viven bien. Ojo, mientras dura la edad. Porque una cosa es salir al mundo siendo joven y otro cuando ya empiezas a tener una edad. Y ves que te está alcanzando el tiempo y no has conseguido todo lo que querías. O de pronto descubres que no eres feliz. Porque la gente que te rodea, pues no se importa contigo. Si se importa contigo, se importa por otro motivo. Y vino un hambre tan grande, hermanos, que no había trabajo. Y este chico trabajaba en la casa de su padre. Podría haber conseguido trabajo. Pero ya saben lo que es, ¿no? Miren, yo que he vivido de los dos lados, la época de las vacas flacas y la época de las vacas gordas. Es muy lindo subir de abajo para arriba. Cuando vos pasaste necesidad y después ya no la tienes, se siente muy bien, ¿saben? Es lindo eso. El problema es cuando después de haber tenido todo, lo pierdes y no tenés nada. Ese sí es duro, ¿eh? Subir a todos nos gusta y normalmente es fácil. El problema es bajar. El problema es caer. Y esto le pasó. Dice que el hambre era tan grande, él se puso a cuidar cerdos. Hermanos, cuidar cerdos hoy para cualquiera, incluso para nosotros, estás cuidando cerdos, tampoco la pavada, como se dice, no, tampoco es que sea tan grave. Pero para un judío cuidar cerdos era degradante, eras lo peor de la sociedad. O sea, aquellos que, los que ya no tenían ninguna opción de trabajo, cuidaban cerdos. Pero no solo cuidarlos, sino que el hombre dice que tenía tanta hambre, su barriga le hacía tanto ruido, que llegó a desear comerse las algarrobas, la comida que le daban a los cerdos. ¿Han probado una algarroba alguna vez? ¿No? ¿Nunca? Yo sí, solo para saber cómo hubiera sido el sabor. La algarroba es una cosa, una vaina larga, como una vaina que tiene como una pasta marrón dentro, ¿sí? Usted la muerde, sí. Con esto se hace una melaza que se llama algarrobina, que es llena de nutrientes, ¿sí? Llena de nutrientes, entonces tiene mucho hierro y se usa como un jarabe para comer con cereales. Pero bueno, ese es el jarabe, ahí no había ni jarabe ni nada. Ahora, uno dice, mira, no está mal, comete una. A ver, intenta comerte una. Es que no se puede. Y él deseó comerse las algarrobas que comían los cerdos. Y en esa condición estaba, y aquí viene lo lindo de esta historia, cuando de pronto volvió en sí. O sea, era como que si se hubiese alocado, habría perdido el norte, porque eso es lo que nos pasa. Cuando nos alejamos de Jesús, perdemos el norte, porque el norte de nosotros, ¿cuál debería ser? Jesús. ¿Qué es el norte? ¿Por qué se dice el norte? ¿Saben lo que es la brújula, no?
La brújula apunta al este, ¿verdad? La aguja. Al norte. La aguja siempre apunta al norte. Y dependiendo de cómo la muevas, pues sabemos en qué lugar estamos. El norte es el punto de referencia. ¿Entienden por qué yo siempre canto fija tus ojos en Cristo? Porque ese debería ser el norte nuestro. Como somos como una aguja de una brújula, que deberíamos apuntar siempre ahí. Apuntar siempre ahí. Y mirando así, pues obviamente te vas a mover porque hay problemas, hay cosas, circunstancias, situaciones. Pero si estamos ahí, mantenemos siempre la dirección. Nunca nos perderemos. Pues dice que volviendo en sí, Lucas capítulo 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Miren que cuando él se acuerda de su casa, no piensa en las fiestas que había en su casa, se acuerda del pan. Cuando se acuerda de su casa, no piensa en su hermano, piensa en los jornaleros. Dice, hasta ellos viven mejor que yo. Cuando él piensa en su casa, no piensa en las cosas que tenía, los placeres que tenía ahí. Él recordó simplemente casa, casa, volver a mi casa. Porque eso pasa cuando nos perdemos. ¿Querés volver a casa? No te importa lo que es tu casa. Vos querés volver a casa, porque estás fuera, estás perdido. Dice que él decide irse y dice, voy a volver, pero no para ser restaurado. Yo con que me den la comida que le dan a los jornaleros, que me contrate de jornalero, ya está. Hermanos, y eso nos demuestra otra cosa. Dice que él volvió en sí. Él volvió a pensar en sí. O sea, el Espíritu Santo, él empezó a escuchar nuevamente la voz del Espíritu Santo. ¿Todos escuchamos la voz del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo duerme? ¿El Espíritu Santo siempre nos habla? ¿Y por qué a veces lo escuchamos y a veces no? ¿Saben por qué? Porque a veces apagamos el volumen, bajamos el volumen y decimos no. Así como Alexa o Google, silencio, no te quiero escuchar. Y pum, lo apagamos. Algunos lo apagan cuando están de vacaciones. Porque como estoy de vacaciones, pues estoy de vacaciones de todo. Y me voy de vacaciones y... Ok, Google, silencio. Pum. No quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que no me voy a divertir del todo bien. Me he alejado de Dios. Algunos lo va cuando están con su familia, cuando están en el trabajo. Es que no, mejor lo apago porque si lo escucho, ay, no voy a ser feliz. Yo estoy aquí, ni con Dios ni con el diablo. Pero él sigue hablando. Pues este muchacho llegó un momento que encendió el volumen y escuchó la voz. ¿Por qué no volvés a casa? Ya lo has probado todo y no te ha ido bien. Porque él se sentía solo. Porque el mundo es así, ¿o no? Y infelizmente muchos probarán y seguiremos probando esto con nuestra propia experiencia. Porque el mundo te ofrece muchas cosas lindas, ¿o no? A todos, ¿eh? A todos nos ofrece sin importar la edad. Por eso decido irme, separarme de Dios. Ahora no, déjame un poquito que quiero aquí tener un poquito de libertad. Dame mi espacio que quiero ser un poco libre. Y después nos damos cuenta que el mundo lo que te da te lo cobra. Y el enemigo que te lleva solo para dejarte solo después. ¿Saben por qué el enemigo nos aleja de Dios? Imagínate Dios. ¿Por qué el enemigo nos aleja de Dios y nos pone por aquí? Porque sabe que si estamos aquí no nos puede hacer nada. No nos puede hacer nada porque está Dios ahí. Entonces él, cuanto más lejos nos lleve, más daño nos puede hacer. ¿No ves que estamos lejos de quien nos protege? Es así de simple. Perdemos la cobertura, ¿verdad?
dice que él decidió volver. De pronto, él decide volver. Y mientras el hijo caminaba de regreso, con vergüenza, sintiéndose mal, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Primero, este muchacho tenía humildad espiritual, porque cuando decide volver, dice que él pensó, voy a volver y le voy a decir a mi padre, no merezco ser tu hijo. Yo con que me aceptes como jornalero ya es suficiente. Solo dame de comer, no dejes que me muera de hambre. Ya sé que me he gastado, no tengo parte en lo tuyo, dame algo aunque sea. Eso es reconocer. Él tenía humildad espiritual, reconocía su error. No vino, no, ya le voy a decir a mi padre, bueno, padre, tampoco, mire que acéptame como hijo nuevamente. No. Él tenía, o sea, que era genuino su cambio. Pero ¿saben lo que más me gusta de esta historia? Es que dice que él decide volver, y en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, él estaba lejos, no había vuelto, dice que su padre lo vio. ¿Saben por qué su padre lo vio? Porque su padre se pasaba todos los días en la puerta, esperando. Él sabía que su hijo regresaría, no sabía cuándo, pero él salía todos los días. Y yo me imagino la cara de ese padre, mirando, y esperando que su hijo vuelva. Y un día, y dos, y tres, mañana, tarde. Escucha un ruido, ¿no será mi hijo? ¿No será mi hijo? Yo me imagino que su otro hijo le habrá dicho, papá, olvídate, no volverá más. Ese debe estarse por ahí pasando la buena vida. Ese, déjalo, estará por ahí feliz. Porque cuando alguien se va de Cristo, se aleja, pensamos que les está yendo muy bien. Y pensamos, los que se quedan, los hijos que nos quedamos, pensamos que al otro le está yendo y la está pasando muy bien. No sabemos por lo que está pasando. La otra cosa que me llama la atención es que el padre no se paró acá y dijo, ahí viene, malcriado, te dije que sí te iba a ir mal, pero ahora venís, ay, mi hijo. No. El padre corrió hacia su hijo. Cuando decidamos volver o cuando decidas volver, no creas que Dios va a esperar que llegues hasta aquí. No, Él saldrá a encontrarte. Salió, corrió y lo abrazó y lo besó y lloró con su hijo. El padre siempre estuvo ahí, ¿sí? Y dice que lo recibió y lo llamó mi jornalero. No. Dice que el padre lo único que hizo es celebrar porque él había vuelto. ¿El padre celebró el error del hijo? No, celebró su vuelta. El padre simplemente quería que su hijo vuelva. Y dice que le puso todo, el vestido nuevo, o sea, lo restauró. Primero lo restauró y después debe haberle pedido explicaciones. Porque yo me imagino que primero le puso la ropa, el anillo, lo hizo bañar todo, porque volvió sin nada, sucio, en mal estado. No volvió, mira, me ha ido mal en los negocios, no me ha ido muy bien, todo, pero vestido, limpio. No, volvió vestido como quien cuida a los animales. Me imagino que cansado, con las sandalias gastadas de caminar por esos caminos, con heridas en los pies. Y al padre no le importó. Ay, hijo, no, mira, es que hueles mal. No, corrió, lo abrazó. Como nos abraza Dios cuando volvemos. Lo metió, lo cambiaron, y me imagino que después pueden haber tenido una conversa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntame. Pero primero Dios te restaura, primero nos perdona, primero te recibe. Versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido,
se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. El mensaje de esta parábola no es que irse esté bien. Ve y prueba primero y después volverás. No. El mensaje principal es que volver siempre vale la pena. Volver siempre vale la pena. Muchos salen de casa, muchos se alejan de Dios, creyendo que el mundo les dará mucho y que serán muy felices y que todo es muy guay y que vamos a ser más libres y que no voy a tener que estar dando explicaciones, comportándome así, así. Y muchos se van, como he mencionado ahora, y mientras tienen recursos todo les va bien, perfecto. Pero como el enemigo sabe que has salido solo por eso, un día te quita porque te quiere acabar. Esta parábola nos enseña que alejarse del Padre, hermanos, siempre pasa factura. Siempre pasa factura. No, fui, volví y no me pasó nada. Mentira. Cuando vuelvas no serás el mismo. Tendrás cicatrices, tendrás malas experiencias, tendrás dolor, cicatrices en tu alma. Otra lección que nos enseña, el pecado siempre promete más de lo que da. Te promete felicidad, pero nunca te la te dará solo alegría. Te promete momentos, pero no una vida feliz. Y la otra cosa que nos enseña esta parábola es que, y es quizás la más importante, es que el Padre siempre espera. Nuestro Padre siempre nos espera. El hijo regresó vacío, pobre, sucio, no tenía nada. ¿Pero qué encontró? Brazos abiertos. ¿Saben por qué? Porque el amor del Padre no se basa en lo que tienes o en lo que traes. El amor del Padre se basa en que decidas regresar. Y solo eso. No importa. Dios no te ama por lo que tienes, por lo que eres. Dios te ama porque eres su hijo. Y Dios continúa esperando. ¿Cómo en la vida de cada uno de nosotros? No lo sé, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia. Lo único que sé es que si un día nos hemos decidido separar de Dios, o ahora estamos lejos de Dios, queriendo experimentar el mundo, no se olviden que Dios está en la puerta, que Dios espera, y que no importa cómo vengas, no importa cómo vengas, Él estará ahí con los brazos abiertos. Que Dios los bendiga.